El saludo siempre desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano. Reiteramos, este es un espacio que busca respuestas vinculadas con la salud humana. Hoy en Consejo Sano hablaremos sobre la diabetes y los trastornos vasculares. Y está con nosotros la doctora Yunicel Campos Acosta, especialista en angiología. Bienvenida una vez más al programa, doctora. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Yo le sugiero comenzar conceptualizando a qué llamamos venas y a qué llamamos arterias, ¿verdad? Yo creo que son conceptos esclarecedores y vamos a hablar de diabetes y trastornos vasculares. Son vasos sanguíneos. Sí. Vasos sanguíneos son los conductos por los que por dentro de ellas circula este precioso líquido que todos tenemos, que es la sangre. Por las arterias es por donde circula la sangre oxigenada, la sangre que sale del corazón por la principal arteria aorta y de ahí se va distribuyendo hacia toda la anatomía por las arterias que van desde mayor calibre a menor calibre hasta llegar hasta las arteriolas más pequeñas. Ahí es donde sale la sangre con el oxígeno y los nutrientes, llega a todos los tejidos del organismo y después va a regresar de nuevo esa sangre de nuevo hacia el corazón por las venas. Es decir, que las arterias son las que se encargan de llevar la sangre oxigenada desde el corazón hacia todo el territorio del cuerpo y por las venas regresa con ya los desechos, la sangre no oxigenada con dióxido de carbono y los desechos que va pasando por todo el organismo, que tiene que volver a oxigenarse a los pulmones para volver entonces de nuevo a las arterias y volver a circular. Por tanto, por las arterias va la sangre oxigenada y por las venas regresa la sangre no oxigenada. Entonces, cuando hablamos de trastornos vasculares, estamos hablando de daños que ocurren a nivel de las arterias. Bueno, ¿sí? Si estamos hablando específicamente de la diabetes, las principales afectaciones vasculares que provoca la diabetes es fundamentalmente a predominio de las arterias. Los trastornos metabólicos propios de los cambios que ocurren en el organismo por tener las cifras de glicemia elevadas tienen una mayor repercusión sobre las arterias que sobre las venas. Claro, es decir que el mayor daño ocurre sobre las arterias cuando la enfermedad que conocemos como diabetes se aloja en el organismo. Así. Creo que también es válido recordar a qué llamamos diabetes, doctora. La diabetes no es más, sin entrar en términos tan médicos, claro, tan técnicos, que un trastorno metabólico que afecta el organismo, en el cual las dos variantes fundamentales es que el organismo deja de sintetizar la insulina que se necesita para regular las cifras de glicemia en el cuerpo, o cuando el organismo crea una resistencia a esa hormona que hace que, aún teniendo insulina, necesita mayor cantidad de insulina cada vez porque hay un aumento de la resistencia periférica a la insulina. Y las dos cosas provocan un agotamiento a nivel de la síntesis de la insulina en los islotes pancreáticos del páncreas. Por tanto, una disminución en la producción de insulina o un aumento de la resistencia del organismo a la insulina que se está produciendo. Eso lleva al organismo a enfermar de diabetes en cualquiera de sus variantes, las fundamentales tipo 1 y tipo 2. Ahora, ¿cómo entendemos la incidencia perjudicial que puede tener esta enfermedad, la diabetes, en el sistema vascular del cuerpo? La esencia metabólica a nivel de proteínas que ocurre con la diabetes va fundamentalmente a nivel de que esa molécula de glucosa que tenemos en sangre, que se puede medir con los glucómetros y nos da los niveles altos de glicemia, que es lo que hace el diagnóstico de diabetes, y esa cantidad de glucosa, de moléculas de glucosa que están circulando en nuestra sangre, se van adheriendo, pegando a muchísimas de las proteínas que tenemos normalmente en su organismo y cambian la estructura funcional de esas proteínas fundamentalmente, y esto se llama glucolización de las proteínas. Esta glucolización de las proteínas es lo que va a nivel molecular afectando prácticamente todos los tejidos del organismo, y específicamente a nivel de los vasos sanguíneos y de las arterias, esas proteínas forman parte de la pared de los vasos sanguíneos. Entonces se va glucosilando estas proteínas a nivel de la pared y va provocando daños estructurales en la pared de la arteria.
Fundamentalmente, la más clásica es una calcificación que ocurre entre la pared de la arteria, tiene 3 capas, entre la capa íntima y la capa media de la arteria hay un depósito de calcio que se llama calcificación de Monkever de las arterias de los diabéticos, y hace que las arterias se conviertan, en vez de en una tubería elástica, en la cual todos sabemos que cómo buscar un pulso arterial, lo sentimos por el latido, pues se pierden hasta los pulsos arteriales, fundamentalmente en los pies, porque se pierde la capacidad de elastizar de la arteria, porque se convierte en una arteria rígida. Y esto va repercutiendo, eso es a nivel de arterias de mediano calibre, también va repercutiendo en arterias de pequeño calibre, y todo afecta que la llegada de la sangre a los diferentes territorios del cuerpo. Ese deterioro, esa agresión, ese daño va ocurriendo de adentro hacia afuera, en el interior de las arterias, doctora. Usted habló de paredes. Sí, como te decía, tiene 3 paredes. Anatómicamente, o visto en un microscopio, las arterias tienen, los vasos sanguíneos, los venas tienen 3 capas, media, íntima y la capa que los recubre. Generalmente la diabetes va provocando un daño a nivel de la capa íntima y de la media, que la primero las pone rígidas. Cuando a esto le sumamos otros factores de riesgo, de los cuales también podemos estar hablando, sí, entonces además se asocian otras cosas como la aterosclerosis, que también, si es un diabético que tiene otros factores de riesgo, como el clásico fumador, pues entonces además de esta capa de calcificación que ocurre entre estas capas, se va pegando placas de ateroma por dentro de la capa íntima, y además de tener una arteria endurecida, también tenemos una arteria endurecida y ocluida. De manera que el fumador diabético o el diabético fumador realmente tiene un grado de vulnerabilidad mucho mayor. Extremo. Yo suelo a veces, no por susto, explicarle bien a los pacientes que un diabético que además fume es un diabético amputado en potencia. Es un paciente con un altísimo riesgo de perder una extremidad por el trastorno circulatorio. Pues los 2 factores de riesgo fundamentales para las enfermedades arteriales son la diabetes y el fumador. Pues cuando tú sumas los 2 factores de riesgo, pues el riesgo es exponencial ante cualquier lesión, porque es que te daña la pared de la arteria de todas las formas, te calcifica la arteria y además te la va ocluyendo. Por tanto, el flujo que llega a las extremidades, a los pies, es mínimo. Ante cualquier lesión de que aparezca, pues entonces el riesgo de complicación es muy alto. Y usted menciona el pie porque digamos que es la extremidad más distante que tenemos de ese recorrido que tienen que hacer las arterias para trasladar la sangre. Es más distal y es a ver cómo te puedo explicar sin tanto, o puedo explicarle a los televidentes sin tantos términos. Claro. Exacto. Por ejemplo, el paciente que tiene una enfermedad arterial, que no le llega la cantidad de sangre suficiente al pie, suele dar los dolores, por ejemplo, en el proceso de la digestión. ¿Por qué? Porque a la hora y media, 2 horas de digerir alimentos, se está en pleno proceso digestivo y necesita mayor cantidad de sangre, y los pies entonces quedan incluso más desprotegidos, porque están más distales, porque entonces se necesita la sangre, y cuando disminuye la sangre, más por otros procesos, cuando en la madrugada también puede aumentar el dolor, porque es el momento del día en que más baja está la presión arterial, y donde repercute a que baja más a los pies, que están más distales, y entonces aumenta las crisis de dolor, porque disminuye aún más la llegada de sangre a los pies. Esta respuesta me lleva a una sugerencia. Vamos a dedicar el tercer segmento del programa, doctora, al pie diabético. ¿Cómo? ¿Verdad? Vinculado, por supuesto, con estos trastornos vasculares generados en buena medida por la diabetes. Hacemos la pausa que corresponde y en minutos o en menos del tiempo que podrías valorar, ya regresamos con la doctora Yunicel para hablar hoy de la diabetes y los trastornos vasculares. El maní es un alimento con un gran valor nutritivo. Contiene una rica combinación de proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. Entre las propiedades más importantes del maní encontramos que es antioxidante, cardioprotector, energético, proteico, nutritivo, digestivo, antiinflamatorio y regulador del azúcar en sangre. El consumo regular de productos de cacahuate se ha asociado con una serie de beneficios relacionados con mejoras en las capacidades cognitivas, como la memoria y la concentración. Además, se observa una reducción en los niveles de depresión, ansiedad y cortisol, lo que indica un efecto positivo en el bienestar emocional y la gestión del estrés.
Estos efectos pueden atribuirse a los compuestos bioactivos presentes en el maní, que contribuyen a un estado mental más equilibrado y a una mejor salud general. Los nutricionistas recomiendan añadir una pequeña cantidad de maní a la dieta diaria para aprovechar todos sus beneficios. Cabe destacar que todas estas recomendaciones y beneficios aplican al maní sin sal, pues el exceso de sodio puede aumentar el riesgo de hipertensión y otros problemas cardiovasculares. Abrimos ya el segundo segmento del programa. Para suerte nuestra se mantiene en el set de Consejo Sano la doctora Yunicel. Siempre que se diagnostica diabetes en el tiempo, doctora, ¿habrá trastornos vasculares en el organismo del paciente? Sí, a lo largo de la evolución, por supuesto que si estamos hablando de un paciente con una diabetes bien controlada, con medicamentos, con una dieta adecuada, pues el riesgo de complicación es menor. Siempre, generalmente vemos que los pacientes con mayor deterioro de su árbol vascular son aquellos pacientes que en el curso de su enfermedad se han comportado de manera inestable. Pacientes descompensados metabólicamente con cifras de glicemia por encima de 10, por encima de 15, incluso más, donde mientras, como le decía, como está relacionado con las cifras de glicemia en alta, elevada la glucosilación de las proteínas, mientras más glicemia hay en sangre, más riesgo de complicaciones. Un diabético que se mantenga controlado a lo largo de su enfermedad, pues puede transcurrir mucho más tiempo de vida saludable llevando su tratamiento y su dieta y su control de ejercicios y todo de manera adecuada. Estos daños vasculares, doctora, ocurren con más frecuencia en las arterias de mayor calibre o en las arterias de menor calibre. ¿Cómo nos explicaría? En ambas. En ambas. Este mecanismo de calcificación se llama macroangiopatía diabética y se produce en las arterias de mediano calibre. También hay un deterioro de las arterias de la microcirculación y se conoce como microangiopatía diabética, que este es el daño que ocurre en las arteriolas, en las arterias de muy pequeño calibre, en donde ocurre el intercambio de energía, donde debe salir los nutrientes de la sangre por las arteriolas que tienen pequeños hoyitos por las que la sangre debe salir, y esto también se calcifica por esta misma glucosilación de las proteínas y evita ese intercambio gaseoso a nivel de los tejidos. Y eso afecta que incluso pudiendo llegar sangre a los tejidos, pues no llega los nutrientes a lo que es específicamente donde tienen que llegar a llevar su oxigenación y todos los nutrientes. Y esto va dañando los tejidos más periféricos, las pequeñitas arterias, y se llama microangiopatía diabética. Yo supongo que todo este proceso de calcificación, lo dije bien, doctora, de las arterias que provoca el daño vascular se genera de manera paulatina en el tiempo, pero que también provoca síntomas en el paciente, sí, dolor, por ejemplo. Sí, cómo no, dolor a la marcha. Sí. Dolor a la marcha es el signo fundamental de la enfermedad arterial en el paciente diabético y no diabético. Es cierto que el diabético, porque no solo son complicaciones vasculares lo que tiene el diabético, también aparece, que no es vascular, pero es muy frecuente, la neuropatía diabética, que es un deterioro, un daño que va ocurriendo a nivel de los nervios periféricos, y hay pacientes diabéticos con enfermedades arteriales importantes que no tienen dolor. ¿Por qué? Porque tienen un daño a nivel del nervio que tiene que lleva la sensibilidad del dolor, que tampoco le hace sentir dolor. Y no es que esto sea positivo, bueno, si no le duele, qué bueno, no, eso quiere decir que también además tiene neuropatía diabética. Y esos son los pacientes que incluso llegan a nosotros con lesiones ya en los pies que ni siquiera sabían que tenían, porque no lo sintieron. Y son pacientes que hasta se puncionan y entonces no llegan a sentir esto clásico que es el dolor a la marcha o claudicación intermitente, que es un paciente estándar sin tanto daño neurológico, que sale caminando y cuando lleva 2-3 cuadras tiene que parar porque la cantidad de sangre que necesitan sus músculos en ejercicio ya no es suficiente con la que le llega. Por tanto, tiene que parar, el organismo para, se detiene, se oxigena de nuevo los músculos y puede volver a caminar 2 o 3 cuadras hasta que tiene que detenerse. Y a medida que la enfermedad va progresando, entonces ya después aparece dolor de reposo.
y ya después aparece, cuando ya prácticamente no llega nada de sangre o aparece una lesión, pues entonces hay un deterioro que no es capaz del organismo de mantener la integridad ística, es decir, la integridad del tejido, y aparece una lesión en la piel. Y ya eso es una úlcera isquémica, y ya estaríamos entrando entonces en el pie diabético, sus variantes y todo esto. Pero sí va agravándose a medida que va pasando el tiempo, sobre todo cuando no se diagnostica a tiempo y no se toman las medidas necesarias. El diagnóstico a tiempo siempre es favorecedor después para los tratamientos, doctora. Aunque nos ha dado varios elementos, yo quiero preguntarle sobre la pluralidad. Trastornos vasculares, son varios los que se generan a partir de un control inadecuado de la diabetes y de la influencia dañina de la enfermedad, doctora. A pesar de que es la misma enfermedad, sí, una afección de las arterias también depende de los diferentes niveles, porque estaríamos hablando de la macroangiopatía diabética afecta a las arterias de mediano calibre, bueno, las arterias hasta un diámetro, fundamentalmente a nivel de las arterias femorales en los pies. Pero la microangiopatía diabética, por ejemplo, te puedo decir que es la causante fundamental de la nefropatía diabética, del daño renal. ¿Por qué? Porque deja de llegar la suficientemente sangre al riñón por la microcirculación. También se carga la microangiopatía diabética, es la que deja a los pacientes con una retinopatía diabética, porque es la misma enfermedad, donde tiene que llegar la sangre a la microcirculación de la retina del ojo, que es un tejido bien pequeñito. Es decir, que no es solo son las piernas y la circulación de manos y piernas lo que se ve afectada toda la anatomía, porque por las arterias circula la sangre hacia todo el cuerpo. Claro. Estamos hablando de riesgo de enfermedad cerebrovascular, porque la sangre hacia el cerebro va por la arteria carótida, y la arteria carótida va disminuyendo después su calibre en otras ramas hasta micro arterias que hay en el cerebro que también se ven afectadas. Por tanto, no es una enfermedad de los pies, es una enfermedad sistémica que afecta a todo el organismo de la diabetes, porque las arterias llevan la sangre a todas partes. Si bien es cierto que los cirujanos vasculares atendemos fundamentalmente las complicaciones periféricas, sí se ven involucradas otras especialidades médicas que atienden las complicaciones, sobre todo de la microcirculación. Ahorita usted mencionó, ya estamos cerrando el segundo segmento, doctora, mencionó factores de riesgo, digamos, algunos padecimientos que se convierten en aliados de la diabetes en este propósito, digamos, de dañar las arterias. Sí, son muy comunes. Sí. El padecer de diabetes y de hipertensión. Hay estigmas ateroscleróticos del paciente que hace que muchas veces concomiten la hipertensión con la diabetes, la obesidad, los trastornos del colesterol y de los lípidos, porque son patologías que pueden llevar a un aumento de la grasa en sangre que se va adheriendo adentro de las placas de las arterias, y entonces las va ocluyendo también con mayor frecuencia. Por supuesto, la obesidad, los malos hábitos dietéticos, el sedentarismo, son factores que hacen que estas enfermedades puedan aparecer, en el caso del diabético, más precozmente. Hacemos el corte, doctora, que corresponde. Seguimos en Consejo Sano. Regresamos en breve. Ya regresamos y retomamos el tema que hoy aborda Consejo Sano. Doctora, hemos hablado de las extremidades, sobre todo de los pies, digamos, que tienen una vulnerabilidad en un % elevadísimo ante la diabetes y los trastornos vasculares. Y entonces pensamos en el pie diabético. ¿Cómo entenderlo? ¿De qué manera se genera esta enfermedad en las extremidades inferiores de los pacientes? El pie diabético como una de las complicaciones más temidas de la diabetes, precisamente por el alto grado de invalidez que genera con la temida amputación, que bueno, es un lastre que tenemos que terminar de resolver, aunque mucho se ha avanzado al respecto. Viéndolo como lo hemos estado enfocando a partir del daño que ocurre en la circulación arterial, tenemos por una parte la macroangiopatía diabética, de la cual hablamos, que es una disminución del flujo sanguíneo a la extremidad. Con la microangiopatía diabética, que es un daño que ocurre a nivel de la microcirculación, que hace que ahí abajo, a la puntica del dedo gordo, prácticamente llegue muy poca sangre.
Y hablamos también de la neuropatía, que si bien no es arterial, juega un papel indispensable en la formación del pie diabético. Estaríamos hablando de un pie al que no le llega sangre, con un trastorno neurológico asociado que no tiene sensibilidad. Entonces, esto hace completamente al pie un pie de riesgo ante cualquier lesión, que es el factor desencadenante. ¿Cuál es una lesión? Llámese una lesión que no siempre es un pinchazo, sí, puede ser una uña enterradita, una ampollita, es deformidades que van ocurriendo en el pie del diabético producto de la neuropatía. Muchos han visto que quizás el diabético pierde la estructura normal anatómica del pie, se convierte en un pie plano por la misma neuropatía. Entonces empieza a apoyar en zonas que no están diseñadas para el apoyo y aparece un callo. Esa es la lesión que desencadena el pie diabético, que ya tiene los factores de riesgo anteriores de la macroangiopatía, microangiopatía y neuropatía. Aparece la lesión. Y luego que vienen los factores que agravan por ser diabético, que cuáles son: la infección ante un tejido en un paciente diabético, que su inmunidad, su defensa se ve comprometida por ser diabético, y los trastornos circulatorios, que lleva a una infección de esa lesión, que no puede cicatrizar adecuadamente porque la cantidad de sangre que le llega no es suficiente. Que tiene esa responsabilidad la sangre de cicatrizar. De cicatrizar. Ahí van los factores de la cicatrización, también van por la sangre, que no está llegando y que además está infectada. Y que además el paciente no sintió, y cuando se vino a dar cuenta ya llevaba una pila de días con las lesiones, o algún familiar lo vio, o cuando se vino a dar cuenta ya tenía una úlcera de este tamaño. Y entonces cuando llega a nosotros, ya es un pie con una lesión abierta, infestada, con daño muchas veces a nivel de los huesos, de las partes blandas y no blandas del pie, en la parte ósea, en los que ya entonces necesita cirugías menores, amputaciones menores. Y bueno, en el mejor de los casos, una evolución favorable, tomando todas las medidas posibles, en los cuales se hagan debridamiento, técnicas quirúrgicas y con antibióticos y sus medicamentos para la circulación y todo, pues logremos reinsertar a este paciente nuevamente a la sociedad, pero después de varios tiempos de estadía hospitalaria, de varias curas, de tener a toda la familia en el susto constante de que puede perder la extremidad del paciente. Y ante eso, pues un diagnóstico precoz, revisarse los pies, el examen periódico de los pacientes diabéticos, el examen de los pulsos arteriales por la atención primaria de salud fundamentalmente, que son los que más cerca están de los pacientes, son las cosas que pueden llegar a evitar que aparezca el pie diabético. Porque un paciente que llega a un consultorio médico por su chequeo de rutina o a buscar una receta o porque se sintió mal o a su chequeo periódico como paciente dispensarizado, y el médico sea capaz de examinarle sus pulsos arteriales en los pies y pueda definir que el paciente no se le sienten los pulsos arteriales, ese paciente es remitido a la consulta de angiología, donde se comienza se hace el diagnóstico, se confirma y se pone un tratamiento adecuado, donde ya el paciente además está prevenido de lo que puede ocurrir. Entonces esto evita complicaciones futuras. Hablemos entonces de los tratamientos, doctora. Usted los mencionó porque se ha comentado, se ha informado muchísimo, por ejemplo, sobre el Eveprot P, que es un medicamento cubano. Sí, el Eveprot P es una maravilla de la biotecnología cubana. Pero es cierto y es muy bueno, pero es para cuando ya está la lesión. Claro. Es para cicatrizar una lesión que ya está. Que no siempre tiene el resultado que esperamos porque la gravedad del asunto depende de la gravedad. No permite la sanación que esperamos. Exacto, y depende del grado de enfermedad arterial que tenga el paciente, porque mientras menos sangre le llegue a ese pie por un daño arterial, menos posibilidades tiene el Everpro de poder resolver el problema. Fíjate que aquí estaríamos hablando de tratamiento del pie diabético, no de tratamiento para evitar tener un pie diabético, que es el tratamiento, primero, oportuno de la diabetes, de tratamiento profiláctico, del control de la dieta, del control del ejercicio físico, ya sea de hipoglicemiantes orales o de insulina en el caso que lo amerite, depende del tipo de diabetes, el control de los factores de riesgo como la presión, como las dislipidemias, como estos trastornos de los lípidos y las grasas, todo esto tiene su tratamiento médico. Y además, cuando se diagnostica la enfermedad arterial específicamente, pues el tratamiento va encaminado al uso de antiagregantes plaquetarios como la aspirina y el clopidogrel, a otros medicamentos como la pentoxifilina, el cilostazol, que son los medicamentos que van a hacer que mejore la función arterial, que sea capaz la sangre de pasar por esos sitios de oclusión de las arterias para tratar de que llegue sangre a las extremidades distales. Incluso anticoagulación con anticoagulantes orales como la warfarina en casos severos.
Entonces, un paciente que tenga su diabetes controlada, que se diagnosticó una enfermedad arterial en sus estadios iniciales y tiene tratamiento, es el menos propenso a llegar a un pie diabético complicado. Que en buena medida se puede lograr. Se puede evitar que el diabético con algún trastorno vascular llegue a pie diabético. Sí, cómo no. Diagnosticando primero que es un paciente de riesgo, donde a medida que vayan apareciendo, por ejemplo, lesiones, callosidades por puntos de apoyo y tenga un seguimiento por fisioterapia con un podólogo que se encargue de que ese callito, de que esa lesioncita se mantenga con buenas condiciones, sin infección, porque si aparece un callo a nivel del tercer metatarsiano, es la parte de aquí abajo del tercer dedo, que no está diseñada para el apoyo, el pie debe apoyar en el calcañar, en la cabeza del primer dedo y del quinto dedo. Si el pie se deforma y empieza a apoyar aquí a nivel del dedito del medio del pie, ahí se va a formar un callo. Ese callo, si no se trata adecuadamente, se convierte en un objeto que va a dañar la articulación del dedo. Y entonces esto lleva seguimiento por podología, lleva soportes para cambiar el punto de apoyo del pie, lleva seguimiento para evitar que aparezca la lesión. Y habría que agregar estilos de vida como un uso del calzado adecuado, la media necesaria. El control del peso corporal. Claro. Todo esto. Todo eso, digamos que tributaría a una mejor salud vascular de esa persona que ya viene con diabetes y que además ya ha tenido un daño realmente en las arterias. Hay que proteger esos conductos que son una maravilla de la naturaleza de nuestro organismo y que llevan la sangre y el oxígeno hacia el lugar más distante, ¿verdad? Como puede ser los dedos de los pies. Le agradecemos muchísimo, doctora, que haya venido al programa. Y la esperamos en otra oportunidad para seguir dialogando sobre salud aquí en Consejo Sano. Al público seguidor los esperamos, claro que sí, dentro de 7 días para compartir como siempre otro Consejo Sano.